Buenas tardes. Estamos en la antesala del cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todos esos despiertos en la palabra de Dios que buscan día a día en esos tesoros escondidos. Pastor, ¿podemos orar por estas bellas personas? Claro que sí, ¿verdad, Padre? Sí, bendito Señor. eres en el nombre de Jesús. Gloria a Yo tu te doy nombre, gracias por esta tremenda oportunidad, gracias, por tu Padre. programa en la antesala, Sí, 100% Señor. apologética, Oh, sí, Padre, Señor. dando luz, entendimiento, que nuestros labios para que nosotros Oh, sí, podamos dar Señor. esas respuestas correctas a esta audiencia en el poderoso nombre de Sí, Cristo Señor. Jesús. Amén y Amén. amén. Y bueno, pastor, estamos en nuestro programa número 102 de la antesala. Gracias a Adiós. Dios y a ustedes que abren las puertas de sus hogares para que esta palabra penetre y lleguen a sus corazones y ustedes puedan esparcir o expandir, mejor dicho, esta palabra a sus seres queridos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de universidad, etc. Y bueno, pastor, vamos a lo que vinimos, ¿verdad? El tema de hoy, pastor, el tema de hoy es muy importante, como todos los temas, pero es un poco controversial. ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque el tema dice así, dice, ¿verdad? ¿Qué es más difícil? ¿Predicarle a un inconverso o el evangelio, por supuesto, o predicarle a un religioso? Pastor, ¿por qué este tema? Bueno, es un tema muy interesante que nos llama mucho la atención y como nosotros tenemos que aprender cómo evangelizar a las personas y tenemos que hacer esas anotaciones que nosotros tenemos que tener para que nosotros tengamos las armas necesarias cuando se nos presente un caso de un inconverso o de un religioso. Es muy importante que usted se quede en este programa y vea a través de la antesala la respuesta correcta. Así que quédese con nosotros. Exactamente, pastor, pero mire, aquí hay algo muy importante porque dice, ¿cómo tú le vas a predicar el evangelio a un religioso si supuestamente lo tiene que tener? ¿Verdad? Pero no es así, porque ¿qué nos dice Juan 17, del 11 al 12, que Jesús estaba orándole al Señor, a Dios? Claro, es esta oración, ¿verdad? Que es intertrinitaria de Jesús. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, que yo a ti vengo, Padre Santo, guárdalos por mi nombre, los cuales me has dado para que sean uno, así como nosotros lo somos. Y cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los cuales me has dado, y yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ok, pastor, ¿qué usted nos puede explicar sobre ese versículo? Bueno, en este versículo es una oración intertrinitaria. ¿Qué quiere decir una oración intertrinitaria? Que Dios está hablando a sí mismo, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está comunicándose, pero lo está haciendo para que nosotros veamos cómo nosotros debemos no solamente orar, sino también interceder. Y está hablando de los apóstoles, de cómo el mismo Dios los escogió y él cuando estaba en la tierra los iba a guardar, pero no guardó a todos porque obviamente había alguien en el propósito de Dios que se iba a perder y ese sería el hijo de perdición o Judas Iscariote, como dicen las escrituras. Ok, pastor. Entonces, muchas personas no saben esto, pastor, de que él está orando, gracias por los que me diste, ¿verdad? Y después dice, menos el hijo de perdición. O sea, aquí ya Dios sabía que de los 12, 11 eran guardados, pero había uno que ya estaba destinado, porque él ya sabía su corazón. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Ok, pastor. Ahora, en el caso de esta persona que se llama o se llamaba Judas Iscariote, tiene el sobrenombre del hijo de la perdición. ¿Por qué él es el hijo de la perdición, pastor?
Bueno, Jesús lo llama el hijo de la perdición porque si hubieran aceptado inmediatamente los judíos a Jesús y él se hubiera subido al trono, el Satanás hubiera usado su cuerpo, pero no fue así porque vemos que hubo un rechazo de los judíos, entonces él se suicidó, se ahorcó, pero está guardado para aquel día, el O, cuerpo de él. o sea, ese cuerpo se va a utilizar, sería después del rapto. Después del rapto, a la mitad de la tribulación, después de los primeros 3 años y medio, van a usar ese cuerpo porque Pedro esclarece que Judas Iscariote en Hechos de los Apóstoles que no se fue al infierno, se fue a una prisión especial para que sea usado para Satanás, para que él pueda engañar al mundo. Ok, entonces, ojo pelado, lo que están viendo a través de ese ojo mágico, ¿verdad? Todo lo que se está hablando aquí es la palabra de Dios, no es lo que piensa el pastor, sino la palabra. Tenemos una predicación de Judas Iscariote, usted la puede buscar en las redes sociales, ya explicamos con lujo de detalle por qué va a usar el cuerpo y cómo proviene y cómo va a engañar a la humanidad. Exactamente, aquí abajo le vamos a dejar el link. Cuando terminen de ver este video, lo pueden buscar. Ahora, pastor, el tema habla de que a quién es más fácil evangelizar, a un inconverso o a un, digamos, un religioso. En este caso, ¿Judas era religioso? Bueno, pues sí, Judas se considera religioso a toda persona que cree en sí mismo o cree en lo que él quiere creer. ¿No me simpatiza? Eso se le considera un religioso. Un religioso se considera también aquel que escucha a otros y no a Dios. ¿Cómo le dices la verdad sin lastimar sus sentimientos, pero que tampoco te queme ni te coma? Exactamente. Le digo esta pregunta, pastor, porque muchas personas, incluso yo he visto videos de predicadores tremendos, así, tremendo entre comillas, en el sentido de que tiran unas barbaridades. Dicen que Judas Iscariote fue salvo. Dicen cosas así, dicen que él se arrepintió cuando la Biblia nos dice que no fue así. Y por eso es que es muy importante, ¿verdad? Escudriñar la palabra, Bueno, estudiarla. aquel que se quita su propia vida no puede ser salvo, primero. Número dos, la Biblia establece que nadie se puede arrepentir sin el Espíritu de Dios. Exactamente. Y aquí es donde vamos, pues, o sea, en las redes sociales vemos estos falsos ministros que están predicando estas cosas y por eso hay que tener ojo pelado y por eso es que nosotros siempre exhortamos, tanto en la antesala como en el cafetín, a que hay que estudiar la palabra de Dios, como dice 2 de Timoteo 2:15. Claro que sí, es un mandamiento para la iglesia. Estudia con diligencia. Ok, pastor, ahora vamos a explicarle a las personas que nos están viendo. ¿Quién era Judas? Bueno, Judas era uno de los discípulos que caminó con Jesús, pero realmente él tenía un propósito, ¿verdad? El propósito era para que lo traicionara y vendiera a Jesús por 30 monedas de plata. Todo estaba en el plan de Dios. Aquí no hay nada que a Juanita me la bolsearon o a Chonita me la bolsearon, que Judas falló, que esto, que el otro. Hay muchas, como usted dice, mucha basura de muchos predicadores y en la internet que hablan de este tema teológico, pero realmente no tienen ni noción de la escatología bíblica y no saben entender el propósito divino de Dios y el plan de Dios, como Él lo desarrolla. Y Judas es una ficha de dominó más en su plan para que él haga el plan perfecto y Él pueda ser entregado y Él pueda ser crucificado. Sin Judas, Jesús no hubiera sido crucificado. Exactamente. Ahora, pastor, ¿Judas sabía las escrituras? Claro, Judas sabía las escrituras, pues tuvo el maestro de Galilea por 3 años por 3 años, imagínense. El mejor profesor. Al mejor profesor del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Claro que él aprendió, claro que él, pero muchas veces no es aprender, sino es creer lo que tú aprendes, confiar en lo que tú aprendes, y él nunca lo hizo, por eso es un religioso. Exactamente. Y aquí es donde está la importancia de que nosotros a veces decimos que hay muchos cristianos que se dicen ser cristianos y no lo son, porque muchos van a la iglesia, muchos están ahí con el pastor, muchos están así, siguiendo las normas,
pero en realidad su corazón está en otro lado. Claro, pues la gente tiende a decir es que tienes que caminar con Cristo. El caminar con Cristo no te salva. Pregúntale a Judas. Exactamente, y es por eso que hacemos este programa, ¿verdad? Aquí para que ustedes vean, entiendan y puedan comprender la magnitud de lo que cuando decimos cuídense de los falsos ministros, de los falsos pastores, que manipulan a las personas. Pastor, ahora, cuando Cristo vino a la tierra, ¿verdad? Habló con la mujer samaritana, le habló de una manera tranquila, correcta, con María, también habló con la que le iban a dar las piedras, ¿verdad? Porque había adulterado y le dijo, vete y no peques más, quien te señala, no hay nadie que te señala, ok, vete y no peques más. Pero nos damos cuenta de que Jesús cuando hablaba con los fariseos, con los que eran príncipes, digámoslo así, él les hablaba duro. ¿Por qué era esto, pastor? Bueno, porque estos recibirán mucho mayor condenación, una, y dos, porque aparentan ser lo que no son y están usando el nombre de Dios en vano y están lucrando con el nombre de Dios. Es muy importante que tú sepas que todo religioso está en la mira de Dios. ¿Por qué? Porque hace lo malo, lucra, satisface su vientre, engaña, manipula, pone las escrituras a su manera. Entonces, Jesús no les habló ni con amor ni con cariño, les dijo víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, les dijo hasta de lo que sí vean a morir. Por eso mucha gente dice, ¿por qué tú le hablas así a un apóstata? Bueno, pues porque Jesús lo hizo también. ¿Por qué? Exactamente. Porque tenemos que defender la palabra de Dios. Pero como usted dice, las personas más nobles, como la mujer samaritana, aunque era una pecadora, había vivido con muchos maridos, etcétera, etcétera, tuvo más humildad para recibir la palabra de Dios. Un inconverso tiene mucho más humildad que un religioso, porque el religioso cree que ya se la sabe, que ya le enseñaron, que ya lo hizo, que ya tuvo maestros, que él aprendió, que sus padres le enseñaron, que toda su generación ha estado en la misma iglesia, etcétera, etcétera. Exactamente. Y aquí es donde viene la pregunta. Creo que en la palabra en Santiago, creo que es 3:1. Sí, Creo que sale eso, ¿no? En no Santiago hagáis 3:1. muchos maestros porque habrá mucho más condenación. Exactamente. Y eso lo dice la palabra de Dios, no lo decimos nosotros. Ahora, pastor, en su caso, ¿usted tiene familias que son religiosas? Claro, todo el mundo, yo creo que no solo yo, todo el mundo conoce religiosos. ¿Quién es un religioso? Aquel que dice creer en Dios, pero no lo cree. Lo cree a su manera. Ok, igual en mi caso, o sea, yo hago la pregunta y igual en mi caso tengo familiares que creen que están en lo correcto cuando uno realmente les está hablando la palabra de Dios y no y por su propia religión no quieren cambiar. Ahora, pastor, vamos a hablar ahora en el caso de los inconversos. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja del inconverso? De verdad, si usted vive en las áreas cercanas aquí en esta ciudad de Clarksville, Tennessee, los invitamos a que usted participe en algunos de nuestros servicios. Nuestros servicios son los miércoles a las 7, donde tenemos oración y estudio profundo de la palabra de Dios a nivel universitario, clases completamente gratis de seminario. Así que si usted tiene tiempo, venga y comparta con nosotros o véanos a través de las redes sociales, ¿verdad? Pero también le pedimos mucho su oración para que este ministerio pueda alcanzar a muchos a través de las redes sociales. No queremos engrandecer nuestro nombre, sino queremos engrandecer el poderoso nombre de Cristo Jesús. No les pedimos ofrendas monetarias, sino su oración. En el nombre de Jesús. Bueno, la ventaja del inconverso es que Dios puede hallar más gracia en él porque no tiene lavado su cerebro por otra persona o por un líder espiritual o por una figura religiosa. Entonces te puedes aceptar más las buenas nuevas de salvación que otra persona. Y las desventajas del inconverso es que pues vive
deliberadamente en el pecado y pues no se acerca a un lugar donde esté Dios o se predique la palabra de Dios correctamente. Exactamente. Y es muy importante esto, pastor, porque también está cuando van a visitar esos lugares y como no conocen la palabra de Dios, también son mal guiados a, digamos, a hacer lo que no es lo correcto, a creer lo que no es lo correcto. Bueno, pues millones de inconversos caen en las garras de los religiosos porque llegan a supuestamente evangelizar o a reclutar personas o a hacer un retiro, porque los retiros es una falsedad Ujú. bíblica para reclutar personas. Ya tenemos un programa en YouTube de si los retiros bíblicos son bíblicos sí o no, no son bíblicos. Entonces, hacen ese reclutamiento a muchas de estas personas inconversas por su ignorancia también. Por eso las personas padecen por falta de sabiduría y falta de conocimiento. Y el Sí. conocimiento de Dios solamente lo puedes adquirir no leyendo tu Biblia, no orando, no ayunando. La única forma de obtener el conocimiento de Dios es estudiando diligentemente las Escrituras. Exactamente. Y como dice Juan 8:32, ¿verdad? El Espíritu El Santo Espíritu te va a guiar a toda a verdad, toda verdad, no a exacto. medias verdades. Exacto, Exactamente. exacto. Entonces, es importante, bueno, aquí estamos viendo, ¿verdad? Que estamos ya desarrollando la pregunta, ¿verdad? Entonces, es más fuerte entonces el religioso, pastor, es como como un corazón duro. Bueno, el religioso ya está engañado porque pues el simple hecho de creer que él cree en Dios ya La hizo, la hizo. ya está bien con Dios. Si él va a los domingos, él da ofrendas, él supuestamente sirve, entonces él cree que está bien, o sea, en su ignorancia, se llama ignorancia porque no estudia las Sagradas Escrituras, él cree que está bien, pero pues no sabe que en la Biblia establece la palabra de Dios en Jacobo o Santiago 2:19 que dice que si tú crees que Dios es uno, dice bien, dice hasta los demonios creen y tiemblan. O sea, el creer en Dios no te salva. Lo único Exacto. que te salva es creer el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y eso de todo corazón, pero va a haber una respuesta divina, un poder sobrenatural que la persona va a ser transformada con el poder de Dios. Pero si no ha sucedido eso, obviamente que la gente no ha creído. Entonces muchos religiosos no entienden eso. Pues ya a mí ya me contaron lo que hizo Jesús en la cruz. Yo ya lo vi en la escuelita bíblica. Yo desde que era niño lo sé. Bueno, pues si lo has creído, pues hubiera sucedido algo divino en ti, ¿verdad? Hubiera sido transformado. ¿Qué pasó? Exacto. Entonces, ¿qué nos dice Primera de Juan 2:19, pastor? Primera de Juan 2:19 y el contexto más o menos, si lo 1 tiene. Juan 2:19 me parece que habla de ¿cómo se llama? De que no todos los que están dentro de la iglesia son de nosotros, ¿verdad? Dice, ellos salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros, no todos son de la iglesia, no todos es cuerpo de Cristo. Aquí no se refiere que si una persona, porque este versículo lo utilizan los religiosos para manipular gente, para decirle, pues se fue de la iglesia por esto, se fue de la iglesia por esto. No, aquí está hablando de doctrina. Exacto. El contexto está hablando de doctrina. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque no tenían la doctrina, la sana doctrina. Entonces no son de Dios, aunque estén ahí metidos en la iglesia, no son de Dios, son cizaña. Sí, entonces esto se lo decimos porque hay iglesias, mega iglesias, pastor, multiiglesias, iglesias que tienen más de 1,000 personas y realmente hay gente que no es de Dios. Pueden estar esas iglesias llenas, pueden estar estas multi o mega iglesias, pero realmente sus corazones no están allí para Bueno, Dios. Dios no instituyó que nosotros hiciéramos mega iglesias, hacíamos pequeñas asambleas, eso es lo que Dios instituyó. Exactamente. Y bueno, pastor, Para que tuviésemos comunión, para que nos conozcamos, para que tengamos un mismo sentir. ¿Cómo cree que usted va a tener un mismo sentir si va a una iglesia que tiene 2,000 miembros? exacto, Es ilógico. sí. No sabe ni cómo se llama el otro. Sí, y es por eso es que es importante que usted sepa la palabra de Dios para que no lo manipulen, para que no lo lleven como oveja al matadero, ¿no? Bueno, entre más sea la congregación de 70, 60, 40, puede suceder una manipulación que se llama histeria colectiva. En la histeria colectiva la trabajan
los psicólogos bajo hipnotismo, ¿va? Muchas veces usan la música, usan canciones diabólicas no de 7 tiempos como Dios instituyó, sino de 8 tiempos para que la gente se meta y empiece a emocionarse, que aleluya. Dicen que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu, y si lo dice 8 veces, lo están hipnotizando usted no lo sabe. No, lo están hipnotizando. Y crear una atmósfera, hacen apagan la luz. No, ponen una supuesta atmósfera, usan las luces, usan todas las clases de artimañas, pero cuando alguien empieza a llorar, el otro empieza a llorar, el otro empieza a llorar, porque eso se le llama en la psicología histeria colectiva. Exacto. Wow. Y eso los falsos maestros lo saben. Ok. Entonces, pastor, haciendo énfasis en algo que hizo un fariseo de fariseo, como fue Pablo, ¿verdad? ¿Qué nos dice Filipenses 3:8? Para aquellos que nos están viendo por primera o segunda vez, ¿verdad? Estas son nuestras plataformas. Abajo tenemos los hashtags para que nos puedan ubicar mucho más rápido, ¿verdad? Y denle like para que estos algoritmos puedan ir a otras personas. Por supuesto, suscríbase y denle a la campanita. Entonces vemos que dice, y aún más que ciertamente todas las cosas que tengo por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor mío, el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol por ganar a Cristo. Muchas Biblias pusieron por basura para suavizar las cosas, pero dice por popó, por estiércol, dice la original en griego. Todos mis estudios los tengo por popó, por estiércol. Yo todos mis años de universidad que no estudié teología los tengo por popó, por estiércol. Yo estudié 2 años de psicología por popó y estiércol. Estudié muchas otras cosas, aerodinámicas, aviación, y saqué mi licencia de mecánico de aviación por popó, por estiércol. Exactamente. Y aquí vemos la humildad de Pablo de reconocer de que estuvo con entre comillas, lo mejor de los eruditos de Israel, y aún así él dijo que todo eso era popó. Sí. Entonces, usted le va y le predica a un familiar suyo que va a la iglesia y ellos, no. Bueno, y pues yo me sé esto y me casé con Jesús y me dieron el anillo. O otros empiezan a hablar de otras cosas, otros empiezan a decir que se están preparando para las bodas del Señor, hay otros que dicen que el beso santo, hay otros que empiezan a hablar cosas que ni siquiera están en la palabra de Dios. Bueno, sí, cada vez que nosotros vamos a México nos salimos con una sorpresa nueva, con una herejía nueva, en las iglesias. O sea, le hacen update a las herejías. Sí, las herejías son updated. Sí. Y podría haber concursos de iglesias herejes y caramba, no sé, a ver quién se gana el Oscar. Sí, no, porque hacen estrategias, pastor, por eso bueno, es que hacen escuelita de Jesús, que infinidad de tonterías, que moralidad, que valores. Ahora salieron con lo de empoderamiento. Sí, no, y que las mujeres, En México están haciendo que las mujeres tienen que ser empoderadas, los hombres empoderados, las familias empoderadas. Empoderadas, ni que 8 cuartos, estás bajo los lazos de Satanás, quiero que tú lo sepas. Sí, y realmente el único que tiene el poder es Dios. El único que tiene el evangelio. Ese es el único poder. Sí, ¿verdad? Cuando tú estás empoderada, sí, mujer empoderada de Cristo. Alza la mano, siéntate, cállate. Sí, es manipulado. Títere, un manipulado. No es empoderado, es manipulado. Se le llama un puppet. Exacto. Entonces, en inglés. Nos reímos. Títere. Porque, ¿qué más? O sea, a nosotros nos da tristeza porque son nuestros familiares, pastor. Claro, muchas veces son personas que conocemos, nuestros familiares, pero pues ya ni llorar es bueno, entonces tenemos que declararlo, hacerlo público para que otras personas puedan abrir los ojos. Exactamente, porque a veces le decimos a nuestros familiares
y no, aún así no nos creen. Pero fíjense, este es un caso muy verídico, el de Pablo, pues, o sea, toda la letra que tenía, todas las cosas, y lo dejó todo. El otro caso es Moisés. Moisés tenía una sabiduría increíble, todo, pero lo dejó todo por el Señor. ¿Estás tú dispuesto a dejarlo todo? Si tienes 30 años en una iglesia, 20 años en una iglesia, si 30 años de religiosidad, Exacto. 30 años bajo un falso apóstol, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo, a empezar de nuevo, a empezar a leer las escrituras? Esa es la pregunta. Es que se necesita valor, hermano. Exactamente. ¿No? Valor que, por ejemplo, yo llegue a mi casa, ¿saben qué, hijos? ¿Saben qué, hijas? ¿Sabes qué, esposo? Hemos estado engañados por 30 años. ¿Qué? Sí, estamos engañados. Vamos a empezar a leer y estudiar la Biblia. Exactamente. Y es importante eso porque cuando uno tira todo así como hizo Pablo, que tiró todo, dijo todo esto es basura, él empezó de nuevo. Claro, para que tú, Dios te llene, escúchalo muy bien, te tienes que despojar. No te puedes llenar de Dios si tú no te despojas, Todo. Exactamente, y más de la religiosidad, exactamente. porque Dios aborrece la religiosidad. Es más, a un mocho orejas, a un asesino, a un violador de niñas le va a ir mejor que alguien que predique mal la palabra de Dios en el infierno. Se va a ir hasta el tártaro, dice las escrituras, dice el apóstol Pedro. Exactamente, y como dijimos anteriormente, en Santiago 3.1 dice, el que más se le da, más se le va a condenar, si lo dice mal. Le va a ir peor. Sí, en Santiago 3.1, eso es importante. Ahora, pastor, volviendo a la pregunta entonces, y bueno, yo creo que ya los que nos están viendo han podido ver a quién es más fácil evangelizar. Claro, muchas veces dice en Santiago también, Dios da gracia ¿a quién? Y resiste ¿a quién? Al soberbio. A los soberbios. Entonces, si tú quieres ser sellado con el Espíritu Santo, si tú quieres pertenecer a la familia de Dios, tú quieres ser transformado con el poder de Dios realmente, divinamente, tienes que ser manso y humilde. Exactamente. De otra manera, Dios va a decir, nanay. Exactamente. ¿Y qué más le podemos decir a estas personas que dicen, wow, voy a empezar de nuevo, voy a ser una nueva criatura? Bueno, ten el valor de reconocer que quizás te equivocaste, quizás los líderes que tuviste son malos, quizás la denominación donde estás es mala. Ten ese valor y empieza a estudiar diligentemente las escrituras y que tu cabeza sea Jesucristo. Ese es el tercer misterio para la iglesia. El primer misterio es que Cristo es Dios, el segundo es Cristo dentro de nosotros o el Espíritu de Él, y el tercero es que el orden divino de Dios. Exactamente. ¿Y qué dice Pablo, pastor, en 1 Corintios 15, del 1 al 4? Bueno, el Evangelio de gloria, el Evangelio de nuestra salvación, las buenas nuevas, la última noticia de Dios, es la única noticia que tiene poder. Ahí sí, cuando tú prediques el Evangelio vas a estar empoderado, porque cada persona que crea, Dios te va a dar, galardonear y te va a recompensar, porque tú hiciste lo correcto y estás haciendo el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5:18. Todos somos llamados a ese ministerio para reconciliarnos. El Evangelio de gloria que se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que Él se puso en nuestro lugar como propiciación en Romanos 3:25, y que tenemos que tener fe en esa preciosa sangre, en la vida que Él derramó. Yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que si tú crees de todo corazón, tú pasarás de ser un inconverso o un religioso a un verdadero hijo de Dios. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Y recuerda, pasa la voz.